Queridos amigos, otro de nuestros programas en el Rincón de la Ciencia y la Tecnología en Agricultura TV con el doctor Michel Mech, nuestro compañero incomparable de ruta. Hoy día tenemos otros los invitados. Recuerden que traemos cada semana un invitado que nos parece topísimo en su área, no solo porque es un excelente profesional y domine su campo de acción, sino que además porque son bellísimas personas. Hoy día tenemos al doctor Gerardo Mordojovich. Él es cirujano y cirujano de tórax, jefe de turno, o sea, ha metido las manos, cirugía robótica, etcétera, y vamos a viajar por el mundo que significan las enfermedades de tórax y en general de la cirugía, y el mundo que se nos viene en eso. Micho. No, y además Micho está excitado con él, está muy contento. Claro, porque hay un lugar común. Así es. Magnifique lugar común, porque nuestro distinguido invitado tiene parte de su brillante formación, una parte importante en el último tiempo, en el Centre Hospitalier Regional de Rouen, en la Universidad de Rouen, que es líder centro torácico y el hospital en general en cirugía robótica. Así que hemos recorrido las callejuelas de esta maravillosa ciudad donde yo viví tanto tiempo y Michel que él fue también lo cautivó. Formado allá, fue jefe de servicio en el hospital Rouen. Así que, Michel, está emocionado. Estoy emocionado y es un placer tenerte acá, distinguido colega. No vamos a hacer esta entrevista en francés, podría haber sido, pero no, pas du tout. ¿Ya? Je n'ai pas parlé francés. No, gran invitado y gran tema, Ricardo. Muchas gracias. Qué bueno tenerte aquí, Gerardo. Gracias, Ricardo. ¿Cómo definirías tu área de especialidad para la gente que nos escucha? Bueno, mi área de especialidad es la cirugía torácica. Eso abarca todo lo que comprende entre el cuello y el diafragma, excluyendo el corazón, ¿ya? Eso incluye los pulmones, el diafragma mismo, la pared torácica, problemas de sudoración de las manos, de la cara, de la axila. Son todas las patologías que aparecen en el tórax, nosotros las tratamos. Normalmente son patologías benignas, malignas. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes que de alguna manera te toca enfrentar a ti? Yo diría que es una mixtura. En el fondo no es una especialidad que tiene que tratamos muchas enfermedades. Y que por supuesto dentro de las principales enfermedades que estamos tratando hoy en día es el cáncer de pulmón. Yo diría que de los pacientes que vemos, la mayoría son nódulos pulmonares y cáncer de pulmón, y nuestra actividad ha migrado principalmente a la oncología, cosa que antes era menos frecuente, pero la verdad es que el cáncer de pulmón ha ido creciendo a nivel mundial en incidencia, es la primera causa de cáncer y de muerte por cáncer en el mundo, y Chile no se ha quedado atrás en eso. Qué terrible, Ricardo y distinguido colega, el cáncer de pulmón y todo lo que involucra, y su principal factor de riesgo, que es el pucho, el cigarrillo. ¿Y sabes por qué te lo pregunto? Porque imagino que hoy día estas cosas han cambiado. Yo tengo gente muy cercana a mí, muy querida, que falleció por esta enfermedad, el cáncer de pulmón, y me recuerdo con mucha pena que cuando se contactó al mejor o un grupo de buenos oncólogos, siempre al respecto de esta enfermedad el pronóstico era muy incierto y malo. Mira, si se trata, expectativa de vida 1 año, 1 año y medio, y si no se trata, 7 meses, así que ustedes decían, chuta, o sea, era un diagnóstico muy negativo y un pronóstico peyorativo, malo y corto. ¿Eso ha cambiado? ¿Depende del momento del diagnóstico, del tipo de tumor, del compromiso? ¿O sigue siendo y no quirúrgico? La mayoría de las veces no, aquí no hay nada que hacer, solamente hay un tratamiento con médico, radioterapia, quimioterapia, etcétera. ¿Cómo hoy día se maneja eso? Sí, bueno, yo creo que ha habido un cambio radical en los últimos 15 años en el tratamiento del cáncer de pulmón. Hay que pensar que este es un cáncer que no da síntomas, ¿ya? O los síntomas que se pueden ver son muy inespecíficos. Una tos que no se va, un poco de dificultad respiratoria o cansancio. Pero por lo general, cuando el cáncer de pulmón da síntomas, es un cáncer que está avanzado. Está tardío. Afortunadamente, ahora, gracias a la masificación de los escáneres de tórax por diferentes causas, porque está en control por alguna otra enfermedad o porque tuvo un accidente, alguna cosa, se pesquisan más nódulos pulmonares, que son los cánceres más iniciales en el fondo.
y el pronóstico está dado por el tamaño del tumor. Entonces, si es que uno encuentra nódulos más pequeños, por supuesto que el pronóstico es mucho más grande, o sea, mejor. Después lo otro, diría yo que ha impactado bastante es que se han podido hacer estudios, cosas que antes no se hacían, y hemos podido determinar cómo tratar mejor a los nódulos, cómo tratar mejor a los cánceres que están más avanzados, y eso ha avanzado enormemente la oncología en los últimos años, y tenemos la herramienta de la cirugía mínimamente invasiva, dentro de las cuales ha aparecido fuertemente en el mundo la cirugía robótica, y que es lo que estamos tratando de impulsar. En el cual tú eres líder de opinión. Pero antes quería llevarte, Ricardo, a esto mismo, a un factor preventivo. Tú me dices, hemos podido hacer diagnóstico más precoz y por ende mejor manejo de lesiones más pequeñas. ¿Hay algún protocolo claro para nuestro auditorio y la audiencia del Rincón de la Ciencia al respecto del fumador, que todavía sigue siendo frecuente? Ese fumador, pues seguramente el cigarro sigue siendo uno de los factores más frecuentemente encontrados en el cáncer de pulmón, aunque hay algunos tumores de pulmón malignos que no son relacionados con el cigarrillo, pero la gran mayoría seguramente sí. ¿Hay algún protocolo? ¿Es imágenes cada cierto tiempo? ¿Cómo manejan ustedes eso preventivamente? Bueno, eso es verdad. La principal causa de cáncer de pulmón en el fondo está relacionado al cigarrillo. Sin embargo, estamos viendo cada vez más gente que tiene cáncer de pulmón sin haber fumado nunca un cigarro, y eso probablemente está relacionado a la contaminación ambiental que estamos sufriendo crónicamente nosotros aquí en nuestras ciudades. Pero se ha determinado ya desde los años 2010, 2011, que hacerse un escáner una vez al año con baja dosis de radiación, eso quiere decir que disminuimos la cantidad de radiación que se le aporta al paciente, por lo tanto se dañan menos los tejidos, detecta más nódulos, y eso a la larga se operan más y la sobrevida es mucho mejor versus a controlar con una sola radiografía. ¿Fumador o no fumador a partir de cierta edad? Eso es en pacientes con factores de riesgo, siendo fumadores. Y eso fue un estudio, fue el precursor que mostró que el escáner de baja dosis de radiación no servía. Sin embargo, han salido nuevos estudios, también ahora europeos, que han determinado mejor cuáles son las poblaciones de riesgo en los cuales la pesquisa precoz está indicada, y son pacientes en general entre los 50 y los 75 años, fumadores, en los cuales un escáner de baja dosis de radiación una vez al año previene cáncer de pulmón. Antes no es necesario, después tampoco es tan necesario. Gerardo, quiero volver atrás porque uno de los desafíos de la medicina es el impacto para prevenir, porque todo el resto siempre llegamos tarde, digamos, o significa un costo físico, un costo económico, un costo de tiempo o un dolor. ¿Cómo podemos prevenir la probabilidad? Porque tú me dices, ok, hay un grupo que el factor de riesgo es el cigarrillo, pero hoy día estamos viendo entonces también que producto de la contaminación, entonces se ha postulado, y ahí ayúdanos por favor, de que el uso de antioxidantes para evitar la oxidación, ¿no es cierto?, de los tejidos, como la dosis de vitamina E, las dosis altas de vitamina C, el uso del selenio, potencialmente pudiesen tener un factor de prevención. ¿Es así? ¿No es así? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que primero la prevención siempre va a ser más efectiva y menos dolorosa y menos caro que enfermarse. Así que no fumar, yo diría que es la principal política pública que uno podría tomar para poder prevenir cánceres, y no solamente el de pulmón, sino cáncer de páncreas, de vejiga y otros. Desde el punto de vista de los antioxidantes, eso para mí yo no lo tengo tan claro, pero sí una vida saludable, comiendo bien, vegetales, verdura, haciendo deporte, ejercicio, también es muy importante para prevenir este tipo de enfermedades, mantener una vida activa. Y lo otro es hacerse chequeos rutinarios de salud y poder detectar los cánceres que son detectables: cáncer de colon, el cáncer gástrico, el cáncer de mama en mujeres, el cáncer cervicuterino también en mujeres, cáncer de próstata en hombres. Yo creo que son exámenes que son fáciles de hacer, y en los cuales uno debiese tener un énfasis de poder pesquisar a la población cuando se puedan tener riesgo, o en forma de programa rutinario. En el caso del cáncer de pulmón, estaría indicado solamente en pacientes con factores de riesgo
Cigarrillo principalmente, antecedentes familiares de cáncer de pulmón, gente que trabaja con radiación también. El pulmón es un órgano radiosensible en el cual se daña por la misma radiación. Entonces, toda esa gente debiese estar adscrito a algún programa de detención precoz que desafortunadamente no tenemos en el país como política pública. ¿Y el sedentarismo, el sobrepeso, también son factores de riesgo? El sedentarismo y el sobrepeso para el cáncer de pulmón no está tan establecido, pero sí para otro tipo de cáncer. Por eso yo digo que una vida activa haciendo deporte es importante para prevenir no solo cáncer de pulmón, pero otro tipo de cánceres, sí. Oye, Ricardo, Gerardo Mordojovich, muy bien. El cigarrillo, el pucho, gran destructor, es una bestia, la verdad, cómo daña el cuerpo, el organismo, la salud de las personas. Aparte del cáncer de pulmón y donde se engendra y donde se crea este cáncer en los fumadores crónicos, el fumador compulsivo, el que fuma mucho tiempo y que genera una enfermedad bronquial obstructiva crónica, ¿no es cierto? El EPOC y enfisema y todo eso. ¿Existe hoy día, aparte del tratamiento más exitoso del quirúrgico del cáncer de pulmón, algún tratamiento para estas otras enfermedades? Claro. Bueno, lo que yo le estaba contando, que en el fondo cuando uno detecta un nódulo más pequeño, hemos podido determinar qué tipo de cirugía es la que conviene más, y mientras más pulmón uno preserve, mejor pronóstico va a tener de sobrevida el paciente, siempre que uno saque bien los ganglios que están involucrados en la zona que uno va a tratar quirúrgicamente. Después, cuando... y esto es algo nuevo de los últimos 10 años, ha aparecido muy fuertemente las quimioterapias, pero que son dirigidas al tipo de tumor que tiene el paciente. Entonces partimos haciendo determinación de expresión o mutaciones genéticas, y se ha visto que frente a la expresión de unos genes mutados se puede dar un tratamiento dirigido, y eso ha tenido una respuesta y un cambio, ha sido un cambio de paradigma en el cáncer de pulmón. Esos pacientes que antes a uno le decían que duraban 6 meses o que iban a tener una sobrevida de 6 meses, ahora tenemos sobrevida de 3 años, con una muy buena calidad de vida, y algunos pacientes llegan también a la mejoría. Y lo último en cáncer de pulmón, para tumores que son bien avanzados y con unas respuestas que son espectaculares, es la inmunoterapia. Es la expresión también de un antígeno de superficie en la célula, en el fondo, que permite dar tratamientos específicos que activan el sistema inmune contra esos tumores, destruyendo el tumor, y eso ha hecho que pacientes que antes no eran tratables, potencialmente se hayan hecho quirúrgicos, los estamos operando, y esos pacientes tienen una muy buena sobrevida a largo plazo. Eso se denomina la reducción tumoral, ¿no? Exactamente. O sea, que tú reduces la cantidad de tejido tumoral, claro, y te permite abordarlos quirúrgicamente. Absolutamente. Hace lo que se llama en términos médicos un downstaging, que bajamos el estadio clínico. El cáncer se clasifica de 1 a 4 dependiendo del grado de avance. Pacientes que están en estadios 3 podemos bajarlo y hacerlos quirúrgicos, tratarlos. Y eso... esa modalidad combinada entre quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia y cirugía ha hecho que el cambio en cáncer de pulmón haya sido muy importante. Oye, Ricardo, lo más probable es que ahora vamos a ir a una pausa. Vamos a una pausa. Pero sí, después, seguramente, dentro de toda esta innovación, y a nosotros que nos gusta la transformación digital, la inteligencia artificial y la robótica, aquí tenemos a un gran experto y que nos va a contar si la robótica en todo esto también juega un rol importante en las nuevas modalidades terapéuticas. Así que... A la pausa. A la pausa y ya volvemos en un segundo. Agricultura TV.
Ya estamos de vuelta en el rincón de la ciencia y tecnología, agricultura, TV y radio agricultura con el doctor, amigo, colega y compañero brillante, doctor Michel Medech. No. Y nuestro invitado espectacular, Gerardo Mordojovich. Perdón, no estamos en el living, pero yo que también me sí, puedo levantar, claro, pero solo cuando hay una bueno. cosa. Estuvo bueno, Sí, estuvo gracias, yo también te bueno. quiero. Yo también te quiero. Bueno, hemos invitado a Gerardo, quien es topísimo, cirujano de tórax. Primer bloque muy bueno para Sí. introducir el Ahora, tema del cáncer de pulmón. Ahora, Sí. ¿cómo se trata con la robótica esta que él ha aprendido también siendo un ¿Usas el Da innovador? Vinci? Sí, El Da Vinci. el Da Vinci. Yo me formé, como decía Michelle, en Francia, en Rouen, que es un centro tope en Europa en cirugía robótica pulmonar, torácica. Qué orgulloso me siento escuchar eso. Sí. Oye, perdón, tú sabes que hay, él dice Rouen, es Rouen, está Rouen, Claro. está Rennes, está Rennes. O sea, es complicada la ciudad, no es llegar y Exacto. hay muchas parecidas. Por eso que no me invitaste nunca. Rouen, Porque claro, tú me Rouen. decías ven a Rouen y yo partía a Rennes. R-U-E-N. Claro, así era la cosa. El lugar del Calvados, del buen queso también. Ah, Y las buenas pastelerías. Bueno, ya. Ya, no ya, hablemos de eso dale, hasta ahora, vamos ya. a- vamos al invitado, Vamos vamos al al invitado. Bueno, la cirugía robótica es una progresión en el fondo de la cirugía mínimamente invasiva. Antes se hacía la cirugía abierta, ¿cierto? Uno hacía incisiones grandes, separando las costillas, y eso era una cirugía bien dolorosa, con hartas complicaciones con unos tiempos de recuperación bien largos y muy dolorosa para los pacientes. Luego, en los años 2000, apareció la cirugía por video, siguiendo siempre nosotros de atrás a los cirujanos digestivos, que fueron los que innovaron, y los pioneros, ginecólogos sí, que innovaron y fueron tratando enfermedades por vía laparoscópica, que es con una cámara. Le seguimos nosotros los cirujanos torácicos. Nosotros no, yo era muy chico todavía en esa época. Pero sí, en los años 2010, cuando yo me formé como cirujano torácico, empezó a irrumpir fuertemente en Chile la videotoracoscopía. Y nos vimos que en el tórax, como es una estructura rígida porque están las costillas, que son huesos, entonces no tenemos tanta maniobrabilidad dentro, teníamos algunos problemas que los cirujanos digestivos no tenían. Por lo tanto, estuvimos siempre tratando de buscar resolver problemas que se nos presentaban en el pabellón. Y con la aparición de la cirugía robótica, la verdad es que ya los pioneros, uno podría hablar de la etapa de los pioneros, que fueron entre el año 2000 y el año 2008 más o menos, cuando los primeros cirujanos torácicos se atrevieron a hacer cirugía robótica, ya se empezó a dar cuenta de los beneficios de esta técnica. El robot fue evolucionando, fue haciendo pinzas más pequeñas, más precisas, y se fueron estandarizando los procedimientos, y podríamos hablar de una segunda etapa entre los años 2008 y 2011, en el cual se estandarizaron la cirugía, la técnica, y ya después del 2011 podríamos de nuevo decir que fue la época de la masificación y también de la innovación, de hacer casos cada vez más complejos. Y actualmente tenemos una plataforma que es el Da Vinci XI, que la verdad es que en cirugía torácica nos permite hacer todo. ¿Cuál es la ventaja de la cirugía robótica? Primero es que es una plataforma que es estable. La cámara no se mueve, la controla uno con los pies, y uno la puede dejar fija, entonces se pierde la variabilidad del ayudante, que de repente mueve las manos o que no se entra bien la imagen. Eso se pierde, entonces uno gana en estabilidad de imagen. Además, la imagen es en 3 dimensiones. Realmente, cuando uno se mete en la consola, en el fondo uno está trabajando a 1 metro, 2 metros del paciente, es como reducirse, miniaturizarse y entrar dentro del cuerpo del paciente, y ve toda la estructura en 3 dimensiones. Eso también es una gran ventaja para la cirugía mínimamente invasiva. Y la otra ventaja es que las pinzas son articuladas y pueden hacer todos los movimientos que hace una mano. O sea, gira la pinza en 7 ejes. Entonces, la verdad es que antes que nos veíamos limitados de ir de adelante para atrás, acá con el robot se puede hacer cirugía de atrás para adelante para atrás, segurizando los movimientos. Y lo que ha demostrado la cirugía robótica es que los pacientes sangran menos,
tienen menos tiempo de hospitalización porque uno trata con mucho más cuidado los tejidos y Mejores resultados, al fondo. mejores resultados oncológicos se están demostrando Qué actualmente. importante, tú que has liderado junto a otros colegas esto, ¿podrías a lo mejor a la distancia ayudar a algún cirujano que está empezando en Punta Arenas? Dicho de otra manera, el profesor con el cual te formaste y que está en Francia, en Rouen, ¿podría asistirte y ayudarte en una cirugía aquí con el Da Vinci? ¿Eso se puede hacer? Sí, por ahora no se puede hacer, bueno, ya se ha hecho, en verdad, cirugía a distancia. Se hizo una cirugía entre Estrasburgo y la costa este de Estados Unidos y rápidamente legislaron para prohibirlo. Yo creo que eso, sí, eso se va a vencer, en algún minuto se va a poder hacer. Por cosas éticas, por problemas... Y por la estabilidad, de la comunicación. Porque tú necesitas Wi-Fi. Claro. Ahora, lo que se puede hacer y lo que se hace mucho es la teleproctoría. Cuando partió la cirugía robótica, uno iba a formarse y después venía de vuelta a su centro, a su país, y traía un profesor de fuera que viniera a acompañarlo en tantos casos para que lo ayudara, Ese coaching se puede hacer a distancia. Ese coaching se puede hacer a distancia. Y de hecho, Rouen, mi jefe Jean-Marc Bast, hizo un coaching porque Rouen está en Normandía. Normandía es una región grande donde hay distancias de repente que son grandes, los pacientes les cuesta venir. Instalaron en una ciudad un poquito más al sur, que se llama Évreux, que debe quedar a 1 hora y media a distancia, instalaron un Da Vinci. Y el servicio de cirugía torácica de Rouen va a Évreux a operar. Entonces el jefe, que no tiene la posibilidad de viajar porque tiene muchas responsabilidades, se queda en Rouen y los cirujanos jóvenes con los cuales yo me entrené supervisa. Exactamente, operan a los pacientes en Évreux y él está conectado a distancia mirando las cosas que están haciendo y diciéndole, no, está yendo mal, está yendo bien, perfecto, vaya por acá, por allá. Entonces se pueden hacer cosas. ¿Ustedes se dan cuenta que esto que estamos conversando con el doctor Mordojovich es como el futuro, pero el futuro ya llegó? Esto como de ciencia ficción, ya estamos acá, digamos, a operar a distancia, que existe un robot, que sea cámara, que está en 3D, que tú te sientes que entras al tumor o entras al tejido. ¿Cómo ves el futuro de esto? ¿Qué crees que debería ocurrir? Porque tú hablaste de 3 periodos, pero ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que tú crees que debería venir? Yo creo que lo que debería venir es la masificación en Chile de esto, porque la verdad es que los beneficios son... es verdad que es una tecnología cara. Comprar un robot es caro, pero a la larga lo que uno se ahorra en complicaciones del paciente, que sangra, que un paciente que sangre, que vaya a la UCI, es muy caro. Sí. Entonces, todo lo que uno se ahorra en cuanto a complicaciones, todo lo que uno se ahorra en cuanto a dolor postoperatorio y a reinserción laboral en forma más precoz, son beneficios que la verdad debiésemos nosotros adoptar como país. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Es que debiésemos masificar esta técnica y con estas mismas herramientas de que uno puede ayudar y asistir a alguien a distancia, sería fantástico poder tener instalado un robot en Punta Arenas con alguien que sea entrenado en el fondo en este tipo de cirugía y uno poder estar asistiéndolo desde acá. O sea, yo creo que eso se podría hacer. Gerardo, esto que es definitivamente así, y nosotros con Ricardo siempre lo hemos apoyado, las transformaciones digitales tienen un pequeño problema, que es, nosotros en oftalmología tenemos varios ejemplos. Uno de ellos, una plataforma que tenemos instalada recién, se llama Ingenuity, para operar en 3D, cirugía vitroretinal sobre todo, que yo utilizo en el centro láser, que la adquirió, y hay otros lugares y otros colegas que lo hacen, pero hay una reticencia en general del medio médico a la transformación. Y tanto los diagnósticos, la inteligencia artificial como diagnóstico, la telemedicina, distancia, más aún la cirugía. No, sabéis que a mí me resulta bien como lo hago yo. Te voy a poner un ejemplo. La reticencia del gremio. Te voy a poner un ejemplo que Gerardo me va a afirmar. Y te voy a dar un ejemplo. Si tú tienes una fractura costal importante por una caída o chocaste en moto, en auto, existen distintas posibilidades quirúrgicas de reconstruir la pared torácica. Una de ellas es el uso de clips costales. O sea, cirugía gigante, pero que el paciente en 3 días está en su casa y a las 2 semanas está trabajando de vuelta, versus la posibilidad de poner alambre, donde tienes al paciente hospitalizado 30 días
con dolor 6 meses sin poder trabajar. Y hay médicos... Así de drástica la diferencia. Pero pregunta a Gerardo, Sí, ese sí. es así yo. Y, Bueno, y hay médicos que te dicen, no, yo sigo poniendo alambre. Y tú dices, pero ¿cómo? Si esto está, la evidencia es tan masiva, tan sólida, tan potente, no, yo sigo poniendo alambre. Bueno, cuando estaba allá en Rouen me invitaron a un curso de los clips que yo ya había puesto. Bueno, ahí me enteré que fui el primero en Chile en poner los Mira, clips. eso se hace. Y Sí. me pidieron presentar un caso clínico operado. Así que presenté ese caso, el primero de hecho en Chile con clips. De una novia que tuvo un accidente el día de su matrimonio, venía vestida de novia, los chocaron y bueno, llegó a la clínica con fracturas costales y la fijamos. Y la verdad es que cuando presentamos el caso en el curso, nos felicitaron. O sea, sí, eso es así, los pacientes se recuperan mucho más rápido y hay mucha reticencia. Justamente, yo creo que con el tema siempre de la innovación... ¿Cuál será la dificultad de cambiar lo que hago bien? El temor de que esto se vaya robotizando, entonces viene el Terminator, el robot que el doctor piensa que lo va a reemplazar, entonces yo no quiero que alguien me reemplace, una máquina. ¿Cuál será? Yo tengo clara la película, en el caso nuestro en oftalmología, digamos, hay entre miedo, hay temor, hay desconfianza, y lo que hacemos bien no queremos hacerlo de otra forma. ¿Serán las generaciones más antiguas las más reticentes? ¿Entre la juventud médica tú crees que hay más facilidad? Es complicado el tema. Yo creo que algo muy humano. Yo creo que la gente que está en su zona de confort no le gusta salir de ahí. Y yo creo que cuando uno quiere innovar y que uno quiera aprender cosas nuevas, tiene que salir de la zona de confort. Yo antes de irme a Francia estaba muy cómodo, muy estable en mi vida. Y cerré todo y me fui en una experiencia nueva, en el fondo, aprender en un país más grande, en un país nuevo, con familia, con niños, con todo. O sea, movimos todo. Mi señora tuvo que renunciar a su trabajo, así que fue duro. Y la verdad es que salir de la zona de confort yo creo que hace bien. Y dime cómo te gratifica hoy día esa experiencia. Exactamente. Entonces, mira, existe una curva, esto está súper estudiado, no solo con los médicos, sino que tú cuando diseñas los grupos humanos, tú tienes los reticentes, los que son los últimos en subirse con el cambio, y tienes los adaptadores rápidos. El adaptador rápido siempre está buscando. Esto se estudió fundamentalmente con la tecnología de los teléfonos. ¿Quiénes fueron los últimos en pasarse un celular y quiénes fueron los primeros? Y ahí tienes, al final, los que siguen a los adaptadores rápidos. Entonces, tú impones una tecnología en cualquier cosa, o un nuevo procedimiento, un nuevo estándar de hacer las cosas, y algunos que levantan la mano, yo quiero ser el primero. Y hay otros que dicen, yo llevo 20 años haciendo esto y me ha ido bien, ¿por qué debo cambiar? Y se resisten, y se resisten, y se resisten. Eso en todo es igual. Y en la medicina, que uno creería que los médicos somos más proclives a adaptar nuevas cosas, es exactamente igual. yo creo que también, bueno, eso es así. Yo me veo enfrentado en el día a día a esta gente que es reticente, pero la verdad es que la evidencia que se está acumulando a favor de la cirugía robótica es tan grande y es tan robusta que los mismos pacientes van a pedir que sean operados por cirugía robótica. Yo creo que es cosa de tiempo, que se masifique, que se comunique que estamos haciendo cirugía robótica en Chile para tratar cáncer de pulmón, para tratar otras enfermedades de cirugía torácica. ¿Dónde haces hoy día esta cirugía robótica? Yo ahora lo hago en la clínica alemana. En alemana. Sí. Hay varios centros que tienen el Da Vinci. Somos 3 grupos en Chile a hacer cirugía torácica. Mi actividad se concentra en la clínica alemana con el Da Vinci. Vamos ahora al segundo... No, la segunda pausa para ir al tercer bloque. Sí, por de Dios, su rincón de la segundo. ciencia. Agricultura TV.
Ya estamos de vuelta en el tercer bloque de este programa con un extraordinario invitado, el doctor Gerardo Mordojovich, cirujano de tórax, quien trabaja en el Hospital de la Fuerza Aérea de Chile y además en clínica alemana. Y hace docencia y es un montón de cosas. Y cirugía robótica que nos dejó a mí cirugía impresionado. robótica, Pero, sí. ¿sabéis qué, Ricardo? Hay algunas otras misceláneas que yo quisiera preguntarle, aparte del cáncer de pulmón y esta patología. Hay cosas que a la gente le molesta. Y dime una cosa, tú no tienes ningún amigo ese que te da la mano y que está mojada la mano y de repente hay hiperhidrosis, ¿no es cierto? Y que la axila mojada y todo. Yo sé que hay tratamientos para eso y a lo mejor Gerardo nos puede contar si hay algunas innovaciones que son exitosas, porque por Dios que molesta eso a las personas que lo sufren. Sí, bueno, la hiperhidrosis es una patología frecuente, diríamos, que ronda alrededor de 2-3% de la población. Y que limita bastante, o sea, estar con la axila, que moja la ropa o las manos que uno tiene que dar, y que a veces, por ejemplo, gente que tiene que trabajar en el computador que no puede porque moja los teclados. Hay una solución que bueno, se está haciendo desde hace mucho tiempo, que se llama simpatectomía, que es identificar un nervio que se ve por la cavidad torácica, por dentro del tórax, con una cámara muy chiquitita de 5 milímetros, y se corta un nervio, que es el nervio simpático, que está relacionado con la sudoración. En el fondo va por arriba de las costillas, uno lo identifica y corta sobre la costilla que representa la zona que está afectada. ¿También se hace en forma robótica o no? No, es más simple que eso. Ya. Yo creo que no se justifica meterle que no sé. robot. Yo tengo una experiencia al respecto. Ah, sí, ¿eh? Sí. Hace muchos años atrás conocí en un meeting médico, y perdonen, pero esta es una anécdota interesante, alguien que estaba desarrollando un robot de marca Armstrong inglés y que efectivamente lo había diseñado fundamentalmente para la hiperhidrosis. Entonces hicimos una prueba clínica y lo trajimos el robot a Chile y pusimos en un pabellón en la clínica Santa María al robot con un par de médicos ingleses, y en el otro pabellón pusimos al doctor Suárez, Claudio, que es probablemente uno de los Gran profesor de la cirugía torácica. Profesor de cirugía. Y Claudio, con quien somos muy amigos, dijo que yo acepto el desafío y pusimos 5 y 5 pacientes. Claudio había terminado de operar los 5 pacientes y estábamos todavía armando el robot. Entonces, Ya, pero eso quizás era porque era muy pionera. Claro, la muy experiencia. pionero. Entonces tuvimos que agarrar el robot junto con los médicos ingleses y mandarlo de vuelta. Sí. No, claro, como todas estas cosas de innovación tiene su tiempo de curva de aprendizaje. Sí, claro, y pero eso. de repente uno está adelantado o está ahí atrasado. Pero, oye, pero la audiencia es simple. Es una cirugía y exitosa. simple, nos demoramos 25-30 minutos en la cirugía y con un éxito bien alto, o sea, casi cercano al 100%. ¿Es bilateral? Es bilateral, hay que hacer 2 incisiones de 5 milímetros a cada lado, se corta un nervio primero, se corta el segundo nervio en un segundo tiempo. La cirugía en total, entre anestesia y despertar, dura 1 hora. Tiene algunos efectos secundarios que los pacientes tienen que saber muy bien, que cuando uno seca una zona del cuerpo, el cuerpo por ahí libera temperatura. Entonces, para poder regular su temperatura va a abrir otras zonas de sudoración, y por lo general los pacientes tienen una sudoración compensatoria, que muchas veces la prefieren a estar sudando mucho por un solo La mano, sector. la axila, que es tan Exacto. incómodo para muchas personas. Y la misma cirugía sirve para la gente que se pone roja, tiene esa fobia social, la eritrofobia, cuando la gente se pone nervioso o no quiere Cuando se presentar ruboriza. y se ruboriza. El rubor facial también tiene el tratamiento, se hace la misma mira. cirugía. Sí. Mira, eso no lo Sí, sabía. si tú Interesante. tuvieses que describir cuáles serían, en orden decreciente, las 4 o 5 patologías más frecuentes que te toca ver como cirujano de tórax. Yo diría que la primera, bueno, lejos son los nódulos pulmonares, el cáncer pulmonar y las metástasis pulmonares de otros cánceres que se ramifican al pulmón, y que muchas veces nosotros las podemos sacar y con eso los pacientes se curan, junto con el tratamiento oncológico, pero tienen mucho mejor pronóstico que dejarlo ahí. Yo diría que eso es lo primero, o sea, los nódulos pulmonares y el cáncer de pulmón por lejos lo más frecuente. Diría que lo segundo más frecuente son los traumatismos torácicos. Y por traumatismo torácico no estoy hablando de el gran accidentado con tórax volante o que se va a la UCI, sino que las caídas, los futbolistas, los ciclistas, rugbyistas, bueno, todos accidentes caseros,
yo diría que las fracturas costales son la segunda patología que más vemos en cirugía torácica, que muchas veces no requieren un tratamiento quirúrgico, que con analgesia y un buen reposo los pacientes se recuperan rápidamente. Salvo que hay un neumotórax, Salvo que hay y ese tipo de alguna, complicaciones. exactamente, o que sea una gran deformidad de la pared torácica, que los pacientes sí se benefician de cirugía. Después diría que la hiperhidrosis y el rubor facial son otras patologías que nosotros operamos bastante. Y estas malformaciones congénitas que nos decía, digamos, Exactamente, y yo diría que ya la deformación de la caja. son las deformaciones de la caja, y ya puede ser que el esternón esté hundido en el fondo, que se llama pectus excavatum o tórax excavado, que en el fondo se les hunde el pecho, o a los pacientes que se les sale al revés, que el tórax está como en quilla, como adelantado en quilla, o como pecho paloma, que también le dice a la gente. Y después diría patología del mediastino. Esas son las principales causas. Y también tratamos patología diafragmática, gente que por alguna razón deja de funcionar el nervio que inerva el diafragma y que hace que baje también, y eso queda ascendido, por lo tanto genera cierta restricción a la respiración. Nosotros podemos hacer una cirugía para bajar el diafragma y que ese paciente pueda respirar mejor. Ya que estás hablando de patología en general, hay una que siempre porque algunas personas de la familia la han padecido, pero como que no la tengo bien identificada, y si es importante, frecuente, o tiene algún tratamiento o alguna complicación: el opérculo torácico. ¿Eso existe? ¿Tiene alguna repercusión? El opérculo torácico sí existe. Hay varias causas que puedan comprimir en el fondo el espacio por donde pasan. Describan Sí, lo que es. exactamente. El opérculo torácico es una malformación de la zona alta del tórax y baja del cuello, en el fondo, que puede estar causada por una costilla accesoria cervical, o porque hay una banda fibrosa entre la primera costilla y la clavícula que aprietan en el fondo el paquete, sí, claro, la arteria y la vena y los nervios que van al brazo. Hay algunos de estos opérculos, que son los neurológicos principalmente, que pueden tener un tratamiento con kinesioterapia, pero por lo general los vasculares, que son cuando se comprime la arteria o el nervio, se pueden liberar resecando parte de la primera costilla. Y esto es muy interesante porque es una cirugía que tradicionalmente hacen los cirujanos vasculares, que están dedicados a la arteria y a las venas. Por una incisión axilar trabajan muy, muy incómodo en el fondo para poder sacar esa costilla, y la verdad es que con la videotoracoscopía primero, y ahora actualmente con la cirugía robótica, sacar la primera costilla se volvió una cirugía mucho más simple, que estamos haciendo los cirujanos torácicos, y que le aporta alivio al paciente que tiene síntomas de insuficiencia, claro, Gerardo, insuficiencia arterial. tú mencionaste sacar una costilla. A mí me ha tocado ver, uno como ginecólogo le toca ver muchas cosas, y me ha tocado ver pacientes que le han sacado costillas por razones estéticas. Y me ha tocado verlo. ¿Qué hay de eso? ¿Llegan a tu consulta? ¿Quién lo hace? ¿Lo hacen? No, la verdad es que a mí nunca me ha tocado a alguien que quiera sacarse una costilla para verse. Yo no sé si algún cirujano plástico sí, yo también lo he escuchado, pero yo he visto dos pacientes, pacientes que han llegado fundamentalmente a las inferiores para buscar más cintura. Cinturarse. Sí, claro. A ver, uno tiene la anatomía, sirve por ciertas causas. O sea, las costillas son huesos, primero que nada, que protegen al pulmón frente a alguna agresión, algún traumatismo, alguna cosa. Y segundo, es que son fundamentales para la respiración. Y uno pensaría que las costillas de más abajo, que son chiquititas, que no sirven para nada, sí sirven, porque en el fondo es ahí donde se inserta el diafragma, que es el músculo principal de la respiración. O sea, sacar eso por sacrificar función pulmonar por razones estéticas, a mí no me parece una cosa adecuada que haya que hacer. Estamos 100% de acuerdo. Sí. Gerardo, y dentro de la multiplicidad de enfermedades que no nombramos, a lo mejor es porque no te toca verlas, pero todo en la parte infecciosa antigua, las tuberculosis, el quiste diatídico, esas cosas, ¿las ves? ¿Se ven todavía o forman parte de la historia de la medicina? Mira, yo diría que la tuberculosis hasta hace unos años era parte de la historia de la medicina. Era muy infrecuente cuando yo me formé en el Hospital del Tórax ver tuberculosis, y creo que actualmente estamos viendo más
cada vez más porque estamos recibiendo inmigración que no ha sido inmunizada como nos inmunizamos nosotros con las vacunas contra la tuberculosis cuando nacemos. Entonces se está viendo un poco más de tuberculosis, está circulando un poco más. Afortunadamente no son casos graves con pulmones destruidos como se veían antes. Los quistes atípicos yo diría que son endémicos en el fondo, quiere decir que están como localizados en una zona geográfica y que es más al sur en el fondo, en comunidades rurales de la 9ª región o de la región de Aysén y Magallanes, porque la gente todavía alimenta a los perros con las vísceras de los animales, de las ovejas sobre todo, que tienen el parásito, y eso se transmite como a través de los perros, y entonces la gente cada vez tiene más conciencia que eso no hay que hacerlo, y se está viendo menos, pero se ve de vez en cuando, sí. Y lo otro, bueno, las otras enfermedades infecciosas son las neumonias maltratadas que hacen derrame pleural. Eso quiere decir que se acumula líquido entre el pulmón y las costillas y eso se infecta y bueno, a veces tenemos que operarlo. Eso se mantiene estable más o menos, no cambia mucho. Don Gerardo, créame que en lo personal ha sido un placer estar contigo. Sí. Yo a Gerardo conozco de antes por razones de cirugía de tórax, porque él es un Key Opinion Leader. Y cuando uno busca innovación, Gerardo sale siempre su nombre y por lo tanto uno cuando quiere orientación va a buscarlo a él, entre otros colegas, por supuesto, topísimo. Ha sido para mí en lo personal y estoy seguro para Micho, porque además le has traído a Francia, su querida Francia se lo has traído, así que... Y no solamente Francia, el mismo lugar, el mismo hospital, no, yo estoy emocionado y muy contento de haber compartido contigo el panel hoy día, Gerardo, y además que aprendí mucho y espero que nuestra audiencia también. Así es. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que fue un gusto estar acá y espero que se repita. Y a ti te ubican, generalmente, porque los pacientes son sensibles a esta información, si no tiene nada que ver con que marketing, no, sino que ¿a quién trajimos? Al doctor Gerardo Mordojovich, especialista en cirugía tórax, que lo pueden ubicar en, fundamentalmente, la clínica alemana. Muy bien, pues. Ricardo, hasta el próximo martes, un placer. Vamos a hacer un pequeño receso probablemente en febrero, pero vamos a seguir dando programas. Va a ser muy corto. Va a ser cortito y vamos a volver muy pronto. Con pilas puestas y recargadas. Espero. Yo estoy agotado. ¿Tú? Disfruta tu periodo asueto y gusto, Gerardo, de nuevo compartir. Muchas gracias. Un abrazo, chau. Que estén súper bien. Chao.